Hola, bienvenidos una vez más al canal. Estamos en el avance de la masterclass que voy a grabar para la comunidad, ese contenido exclusivo, que en este caso va a ser sobre el hambre. Y será como en otras series que tenemos dentro de la comunidad, una entrega. Por ejemplo, tenemos episodios muy centrados en trastornos de la conducta alimentaria y voy poniendo TCANA 1, TCANA 2. A veces hablamos de cosas muy específicas de la conducta, como qué es conducta, qué es contingencia, y hay masterclass específicas sobre eso. Y como el hambre es un constructo muy complejo, también me veo obligada a dar pues episodios y no todo junto, porque aunque os pueda parecer una tontería, es muy difícil entender qué es el hambre y yo en esta masterclass a nivel introductorio voy a tocar todos los procesos neurales que intervienen en ese constructo, en esa señal compleja porque intervienen muchas variables de lo que es el hambre. Y voy a intentar también haceros preguntas de reflexión para que podáis representar, ¿no?, en vuestro día a día, ver de forma gráfica por qué el hambre no es esa tontería que dicen por ahí de hambre física o hambre emocional. O sea, lo primero que deberíamos hacer es quitar ya eso de nuestro vocabulario y empezar a referirnos al hambre de una manera mucho más correcta, más rigurosa, más adaptada a la realidad. Porque cuando yo no sé lo que es el hambre, me puede pasar que si a media mañana tengo hambre y yo he visto en redes sociales que no hay que tener hambre a media mañana, que es que tú tienes que hacer tu desayuno y hasta la hora de la comida no puedes tener hambre, pues puedo pensar, no tengo hambre, realmente, es algo psicológico, yo tengo un problema. O si acudo a un profesional de la salud que me haga, o a quien sea, una dieta y me dice que esto es lo que me corresponde y yo tengo hambre, digo, no, no, será el hambre emocional del que hablan en redes sociales. Además, te ponen una infografía que la puede entender un niño de 5 años, siempre que es algo así, mal rollo, porque este tipo de conceptos un niño pequeño no los puede entender. Si viene poco a poco es hambre. Si es de repente, no es hambre física, es hambre emocional. Bueno, vale. Por supuesto, vamos a comparar con otras áreas de la vida del ser humano. Ya sabéis que, como hemos visto en la masterclass de contingencias, hay contingencias que son de supervivencia. Pues vamos a hacer comparaciones, por ejemplo, con el deseo sexual, para ver realmente si nos parecería que tiene sentido expresarnos así en otro tipo de conductas que tenemos, ¿no? Y que acabamos construyendo, infiriendo de esas conductas constructos, como puede ser el hambre, como puede ser el deseo sexual, pero que no es algo inventado, que es algo que se infiere de lo que vemos y lo que estudiamos, pues por ejemplo ahora con la neurociencia, pues se puede saber mucho más que en otros momentos, ¿no? Entonces, entender el hambre para mí es importante para todas las personas porque cuando tú entiendes cómo es ese proceso, puedes mm, intentar regular realmente tu hambre. Me parece absurdo, por ejemplo, que se pierda tiempo en hacer matices como esto es hambre, esto es apetito, porque son conceptos infantiloides que realmente no sirven para que tú tengas una buena relación con la comida, con las señales que te manda tu cuerpo. Y para que entiendas de verdad que estas otras cosas que están más denostadas, ¿no? Que siempre decimos, cuando nos referimos a nuestro comportamiento, parece que es algo que viene de nuestra cabeza, de nuestra mente. Nos imaginamos que hay algo detrás de nuestros ojos que está ahí y dice, tú haz esto, tú haz lo otro. Y no es así. O sea, todo nuestro cuerpo tiene que ver con nuestra conducta. El sistema nervioso periférico, que está por todo el cuerpo, tiene que ver con nuestra conducta. Y muchos desajustes que hay en el tema del hambre del hambre y la saciedad tienen que ver con esa parte del organismo. Y cuando también eres consciente de que esto
no es algo que tú has elegido, sino que son condiciones que pueden ser variables disposicionales con las que tú hayas nacido, porque sí, porque tengas esos rasgos neuropsicológicos, porque tengas esa característica, y os voy a poner un ejemplo con otra cosa. Hay personas que tienen un sentido del olfato súper desarrollado. Yo conozco a personas que huelen un perfume o una comida y te dicen exactamente, lleva estas especias, lleva estas notas. Y hay personas que no. Nadie se siente culpable por eso. Nadie se siente culpable por, oye, pues es que yo no tengo el olfato más desarrollado del mundo y yo te puedo decir que este perfume me gusta o no me gusta, pero no sé si lleva pues una nota de almizcle o no. No tengo la capacidad de percibirlo. O no sé cuando hay muchas especias en mi plato decirte las que hay, porque yo me pierdo. Sé que me sabe rico y punto. Nadie se siente culpable por eso, pero sí que hay muchas personas que se sienten culpables por determinados procesos que están pasando en su organismo y que en parte, como no los entiendes, te culpabilizas, porque las cosas que no conoces, pues bueno, te pueden generar un poco de fobia, ¿no? En general, lo que no conocemos nos puede estresar un poco porque no sabemos interpretarlo. Entonces, con esta masterclass, yo lo que quiero es, sin perder rigurosidad, explicar de forma muy masticadita una introducción a lo que es ese constructo, a lo que es el hambre, realmente esa señal, para después, en diferentes masterclass, irlas desarrollando. Y como yo funciono mejor así, por eso la comunidad la hago así. Por eso no hago hambre 1, hambre 2, hambre 3. Por eso no hago conductas, contingencias, aprendizaje un estimular. No, porque creo que si vamos alternando, todo puede ser muchísimo más fácil. ¿Y qué buscamos con esto? Pues entender cómo funcionamos, por qué hacemos lo que hacemos para poder cambiar desde esa comprensión, que aunque sea compleja, es algo que por supuesto se puede llegar a entender, a interiorizar y a partir de ahí hacer razonamientos que te hagan la vida mucho más fácil. De hecho, respecto a los trastornos de la conducta alimentaria, que bueno, en la comunidad ya hemos reflexionado mucho sobre el concepto de trastorno, una de las cosas que poca gente sabe es que cuando hablamos de trastornos, como por ejemplo los atracones, muchas personas simplemente entendiendo qué es lo que está pasando, ya pueden mejorar muchísimo su conducta. Simplemente cuando entienden qué es lo que, cómo está procesando, ¿no? La información, mi organismo, por qué hago esto, y entonces empiezo a tener claro en qué puntos yo puedo ir cortando bucles de conducta o paquetes conductuales que me están generando problemas, que no son funcionales para mí. Lo mismo pasa cuando sabes un poco de tus rasgos neuropsicológicos, que dices, hostias, es que yo soy una persona que a nivel ejecutivo me pierdo, amigo. Yo necesito tener un programa clarísimo. Y cuando eso no se entiende, que es algo que me da mucha rabia en el tema de los TCAs, pero entiendo que yo también tengo que aprender a comunicarlo mejor para que todo el mundo pueda llegar a tener esa información y solo a lo mejor no personas con un nivel de conciencia alto, sino todo el mundo. Que no os conforméis con que os digan, para dejar de darte atracones, lo que tienes que hacer es comerte un pastel 3 veces a la semana. O sea, ese tipo de cosas, sin operativizar, sin decirte por qué, o sea, ¿qué pasa? Que tengo que exponerme a un estímulo que por lo que sea, en este momento me genera mucha ansiedad. ¿Qué es eso de normalizar? ¿Tú crees que por mera exposición una persona va a normalizar algo sin entender cómo procesa esa información con su sistema nervioso, con su historia de aprendizaje alrededor de la comida? O sea, no es tan difícil, pero si no has hecho un poco de estudio desde diferentes prismas, claro que la conducta alimentaria puede ser algo que se nos escape mucho de las manos. Y a mí una de las cosas que me pasa como nutricionista que estudia mucho este tema es que cada vez veo más absurdo el hecho de que alguien pretenda que le den un papelito con lo que tiene que comer o que le hagan lo que se dice, que esto ya es una muestra del fracaso total en el que vivimos, educación nutricional. Ni siquiera se dignan a decir educación alimentaria, cuando nutricional, como es algo que pasa de la boca para adentro, nunca puede ser educado.
Eso no quiere decir que no haya aprendizajes condicionados en tus órganos vitales o en tu sistema inmune, porque por supuesto que lo hay, o a nivel metabólico, y yo también hablo de eso. Pero no es una educación de nada. Y porque tú le digas a una persona bla, 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 esa persona no va a cambiar su forma de actuar. Más que nada, cambiamos nuestra forma de actuar por contingencias, ¿no? Normalmente. O que una persona no sepa diferenciar cuál es el aprendizaje que hay detrás de sentir ansiedad por algo que tenga que ver con la comida o darte un atracón. Porque si tú no entiendes eso, ¿cómo puedes hacer para cambiar tu conducta? Y puedes esperar que haya un ser de luz maravilloso que te motive durante unos meses en su asesoría. Pero si realmente tú no aprendes cuál es el kit de la cuestión, cuando esa persona te deje sola y haya dificultades en tu vida, vas a volver a recaer otra vez. Por eso para mí es tan importante ir al meollo de la cuestión y al conocimiento profundo que hay detrás de cada uno de nuestros comportamientos, de nuestros rasgos, y por supuesto también mucha gente dice con tu parte espiritual, que realmente no creo que sea muy espiritual lo que yo digo, pero sí que es cierto que pues esa alusión, ¿no?, al sistema nervioso, al yo como contexto, de fusionarse nuestros pensamientos y las emociones, ser compasivos con nosotros mismos, todo el concepto de aceptación que también iremos trabajando. Todo eso puede hacer que sea más fácil, ¿no?, poner en práctica estas cosas. Pero sobre todo, tener en cuenta lo que os he dicho, que cuando tú entiendes lo que está pasando, es mucho más fácil que puedas tomar acción. Por eso yo, unas cosas que hago mucho en consulta es, vale, yo te doy esta pauta, pero esta pauta es como el día que tú vas a probarte un vestido que te van a hacer a medida, que tú dices, sí, me gusta ese, me lo voy a probar, vale. Pero tenemos después que hacer ajustes, ¿no? A lo mejor lo quieres un poquito más corto o más entallado y tú te sentirás bien con el vestido cuando esté a tu medida. Pues con una pauta es igual. Es muy raro que una persona desde fuera pueda acertar. Y si acierta, será en ese momento preciso de tu vida. Pero lo normal es que tú, según vaya cambiando tu vida, tus circunstancias, tus objetivos, necesites otra pauta. Y tú vas a quedarte huérfano. Por Dios, o sea, yo cambio de dieta cada mes o cada 15 días, cada vez que me apetece, me lo reestructuro todo y sigue siendo funcional, sigo sintiéndome bien a nivel de salud, a nivel de mi cuerpo, pero me lo puedo hacer porque no es tan difícil, cualquiera se lo puede hacer realmente, pero tiene que tener esas herramientas y tiene que tener esos conocimientos para no castigarse, ¿no? Para no juzgarse por cosas que realmente son como son y hay poca capacidad para cambiar. Sí, algunas cosas que la gente se cree que no, se pueden cambiar casualmente con lo que está tan de moda hoy en día, machacar, que es dietas. Si entendemos por dietas una, un método para comer que tú sigues y sigues y sigues. Eso puede cambiar muchas cosas y puede facilitarte mucho la vida. Pero, pues ahora, por ejemplo, está de moda decir que las dietas causan trastornos de la conducta alimentaria. ¿Cuándo? Es al revés. O sea, una dieta puede sacar del pozo a una persona. Claro, si ahora cuando hablan de dieta se refieren a una basurilla, pues no, claro, yo no me refiero a la dieta de 1.200 calorías, me refiero a una buena alimentación, pero que siga un método, que siga una estructura clara, para que una persona que precisamente a nivel ejecutivo no lleva bien, decidir en un ambiente tan estimulante, ya tenga su trabajo hecho. Pero bueno, dejo de enrollarme y me voy a grabar ya la masterclass sobre hambre 1, que espero que os guste mucho. Podéis uniros a la comunidad desde cualquiera de mis vídeos de YouTube dándole a unirme. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos dentro.